En este video vamos a resolver un ejercicio de equivalencia lógica muy diferente a los que nosotros resolvimos en los videos anteriores. En este caso nosotros tenemos simplificar este enunciado que dice lo siguiente: P entonces Q o R es lógicamente equivalente a P y no Q, entonces R es lógicamente equivalente a P y no R, entonces Q. Ahora bien, ¿cómo vamos a simplificar nosotros esto? Bueno, lo vamos a dividir en dos partes. Podemos simplificar primero, llegar a que el primer enunciado es lógicamente equivalente al segundo enunciado, o llegar a que el primer enunciado es lógicamente al último enunciado. O también podemos hacer lo que el segundo enunciado sea lógicamente equivalente al último enunciado. Pero nosotros lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a decir que este primer enunciado es lógicamente equivalente a este segundo enunciado. Luego nosotros lo que vamos a decir que este segundo enunciado es lógicamente equivalente a este, y después vamos a aplicar una propiedad muy importante que todos conocemos. Entonces vamos a poner estas dos partes aquí en la parte de abajo para poder trabajarlas. Bien, una vez teniéndolo aquí nosotros en la parte de abajo, vemos que solo tenemos esta parte y que es lógicamente equivalente a esta parte. A esto lo vamos a llamar inciso A. Bien, pasamos este lado izquierdo del enunciado hacia abajo para poder trabajarlo, y para de este enunciado izquierdo nosotros vamos a tener que llegar a este lado derecho. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer, vemos que aquí hay un condicional. Vámonos a la tablita que nosotros tenemos de equivalencias lógicas y vemos que aquí hay dos condicionales y aquí hay una negación de un condicional. Entonces estas tres leyes son muy importantes y las vamos a aplicar aquí en este ejercicio. La ley que nosotros vamos a aplicar aquí es este condicional, pasarlo, ¿verdad?, a una forma de una conjunción o una disyunción. En este caso nosotros aquí en esta parte de abajo tenemos una conjunción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? P entonces Q es lógicamente equivalente a no P o Q. Esta propiedad se llama si entonces como O. Entonces vamos a poner aquí la propiedad que nosotros vamos a aplicar y la vamos a aplicar en la parte de abajo. Luego, al tener aquí ya nombrada la propiedad que nosotros vamos a utilizar, vamos a poner aquí abajo lo siguiente, que esto es lógicamente equivalente a tener la negación de la primera premisa, que sería, o la negación de la hipótesis podría ser. Entonces tendríamos la negación de P. La negación de P. Luego nosotros tenemos O, cambia, ¿verdad?, ese condicional por una conjunción. Entonces venimos nosotros aquí y vamos a poner esa conjunción O. Luego lo que está entre paréntesis después sería Q. Entonces como Q tomaría todo este enunciado, entonces eso se copia tal y como está dado. Q o R, perdón, pero dentro de los paréntesis. Q o R. Bien, al tener nosotros ya este enunciado de esta forma, vamos a venir y vamos a ver que ya tenemos un enunciado en el cual nosotros podemos utilizar todas estas propiedades. Entonces, ¿qué propiedad podemos utilizar aquí? Bien, aquí nosotros vamos a aplicar una propiedad bien importante en la cual nos va a servir mucho. Tenemos nosotros aquí un O y un O dentro del paréntesis. Vengamos a la segunda propiedad. En esta segunda parte, O, nosotros tenemos esta segunda parte, entonces nosotros lo vamos a poner de esta primera parte para poder trabajar. Entonces, ¿qué ley es la que nosotros vamos a aplicar aquí? Esta es la ley asociativa. Entonces vamos a poner aquí ley asociativa. Bien, una vez teniendo aquí la ley que nosotros vamos a aplicar, vamos a venir y vamos a poner que esto es lógicamente equivalente a ¿quién? Vamos a agrupar el primer término con el segundo, que esto nos quedaría la negación de P, ¿verdad?, aplicando la propiedad asociativa o la ley asociativa, no P o Q, y fuera nos quedaría ese mismo O, pero solo que ahora R, y ahí podemos ver que aplicamos la propiedad asociativa. Bien, ahora ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a venir y aquí vamos a aplicar
una ley de la doble negación. ¿En dónde? ¿En qué parte? Bien, la vamos a aplicar en Q. En este ejercicio nosotros tenemos que pensar hacia atrás. ¿Cómo sería la ley de la doble negación? Esta ley de la doble negación. Entonces vamos a poner, si solo tenemos Q, ahora vamos a poner la negación de Q. Entonces la propiedad que nosotros vamos a aplicar, vamos a poner aquí que es la ley de la doble negación. Una vez que nosotros ya tenemos aquí el nombre de la propiedad que nosotros vamos a aplicar, entonces vamos a venir a decir que esto es lógicamente equivalente a ¿quién? Lo que tenemos, perdón, entre paréntesis sería la negación de P o, ¿verdad? Ahí tendríamos un O. Tendríamos ahora doble negación. ¿Cómo sería? La negación de ¿quién? De Q. Y eso es, en la parte de afuera siempre nos quedaría el OR. Y eso sería la ley que nosotros aplicamos aquí. Al aplicar aquí la ley de la doble negación, sería la negación de Q es Q. Entonces no nos afecta en nada. Ahora bien, nosotros vemos aquí que está negada la P y está negada la Q. Entonces vámonos a lo que son las leyes de Morgan. Estamos aquí en esta ley. Digamos, está negada P y O está negada Q, que es lo mismo que tenemos aquí. Está negada la negación de Q. Entonces vamos a sacar esa negación de este enunciado para que nos quede la negación de P y la negación de Q. Vamos a hacerlo para que nos quede más clara esa idea. Bien, aplicando la ley de Morgan, entonces nos quedaría lo siguiente, que eso es lógicamente equivalente a tener la negación y lo que nos queda entre paréntesis. Como esta negación sale, entonces solo nos quedaría P. Este O, como estamos aplicando la ley de Morgan, este O cambia por un I. Cambia por un I. Y esta negación la sacamos por la ley de Morgan, solo nos quedaría solamente la negación de Q. Y en la parte de afuera, pues siempre nos quedaría OR. Bien, ahí nosotros ya tenemos este ejercicio ya casi terminado. Aún nos falta para aplicar otras leyes. Podemos ver algo nosotros aquí, que esto es la negación de P o Q. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La negación de P o Q, ¿verdad? Lo que tenemos aquí en la tabla de equivalencia. Esto es lógicamente equivalente a P, entonces Q, pensando hacia atrás. Entonces, ¿qué ley la que nosotros vamos a aplicar aquí? Vamos a volver a aplicar el sí, entonces como pongamos ahí la ley que vamos a aplicar. Bien, entonces al aplicar la ley de sí, entonces como a nosotros nos quedaría solamente P, ya no la negación de P. Entonces vamos a decir que esto es lógicamente equivalente a lo que tenemos entre paréntesis, pero no negado. Entonces, ¿cómo sería? P, aquí sería P y la negación de P. Esta negación sí se pone porque el P está negado. Lo único que nosotros estamos eliminando es esta negación de aquí por medio de la ley que nosotros estamos aplicando. Y esto fuera nos quedaría O. Entonces ya no nos quedaría O, porque ese O cambia por un entonces y nos quedaría R. Por lo tanto, ¿verdad? Aquí ya hemos llegado a la solución del ejercicio y ya encontramos lo que estábamos buscando. Si notamos aquí, ya llegamos a esta parte de aquí. Entonces, por lo tanto, este ejercicio queda resuelto. Nosotros podemos ver, ¿podemos hacerlo de otra manera diferente? Sí, no es la única manera esta de hacerlo. Entonces, este ejercicio así nos queda. Vamos a hacer ahora la segunda parte, pero en un próximo video.